Pensemos en qué nos preguntamos cuando estamos pensando en dedicarnos a lo que nos gusta, a nuestra pasión. Siempre nuestras primeras inquietudes son, ¿existe trabajo para esto? ¿Qué tan difícil es? ¿Cuánto se gana? El problema con esas preguntas es que surgen demasiado pronto. Muchas de las personas que me hacen este tipo de preguntas son personas que nunca en su vida han ni siquiera dibujado, no han animado, no saben cómo es animar, no saben animar. Y se están preguntando si es que van a tener trabajo, ¿cierto? Si es que es difícil ganar dinero con eso, cuando ni siquiera saben si no lo han probado, no lo han intentado hacer. ¿Por qué yo creo que pasa eso? Y nos pasa a todos cada vez más, yo creo. Yo creo que tiene que ver con la obsesión de rentabilizar todo lo que amamos y todo lo que nos gusta hacer. Esto yo creo que es algo un poco reciente y que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales y con la mercantilización de la vida, como de muchos aspectos de la vida en general. Por ejemplo, yo cuando empecé a animar cuando niño, no existían las redes sociales, de hecho apenas estaba empezando internet. Entonces para mí era una especie de juego. Yo tenía una cámara que me habían prestado y jugaba eso con mi hermana, con amigos y se lo mostraba también a personas, pero no me exponía a la mercantilización de la atención con mi pasión por esto. Era como algo que yo veía un poco más en privado, por así decirlo. Y no porque yo me lo propusiera, sino que simplemente no existía lo otro. Por eso tengo un punto de comparación. Yo en ese tiempo quizás sí soñaba con algún día ser animador, pero era como algo abstracto. Lo que realmente me motivaba era hacer las animaciones que estaba haciendo. Y eso se está perdiendo. Y creo que es porque confundimos deseos que son súper legítimos. Por ejemplo, mi experiencia de cuando niño es que yo sí compartía lo que hacía. Yo se lo compartía a mis amigos, se lo compartía a mi familia. Pero ahora esta cosa de la mercantilización que les digo es diferente. Nosotros confundimos compartir con exponernos en redes sociales. Eso es muy diferente. Tengo un ejemplo reciente de un proyecto personal en el que compartí mi trabajo mucho tiempo, varios años de hecho, pero con una persona cercana, fue con mi pareja. El proceso fue bastante especial y me enseñó hartas cosas al respecto de este tema. Lo primero es que cuando empezó la idea de este proyecto, ni siquiera sabía muy bien qué estaba haciendo. Era como ideas sueltas, como que necesitaba escribirlo y como que algo, sabía que había algo, pero no sabía qué. Pero en algún punto empezó a madurar un poco y con mi pareja lo empezamos a ver y nos empezamos a entusiasmar. Fue como, esto en verdad está empezando a funcionar, como que, y parece que tiene sentido hacerlo. No es que no quisiera compartirlo, yo necesitaba hacerlo y lo hacía, pero con mi esposa, y era una persona, porque lo importante era más el proyecto en sí. Y en realidad por razones que no son como tan de ausencia de ego ni nada de eso, eso lo quiero aclarar, porque no es que yo haya dicho como, oh, no, he superado todo este tema, no, no es así. Una de las razones que me hizo no compartirlo era pensar que era algo valioso y que compartirlo podría ser como exponerse un poco antes de tiempo o que tal vez, no sé, me robaran la idea, cosas como un poco egoístas también. Pero me mostró algo súper interesante y es que haberlo compartido con mi esposa sí me ayudó y sí necesitaba esa como reconocimiento, por así decirlo, todo lo que uno busca en las redes sociales cuando comparte un dibujo o un proyecto, una idea, un hobby, todo eso lo podía satisfacer con una persona cercana, con una persona. Esa es la diferencia con la mercantilización. La mercantilización es algo artificial que trata de satisfacer eso. Si tú sientes la necesidad de ser reconocido, de compartir tu trabajo, sentirte apoyado, ¿cierto? De como esto de la comunidad online no es una comunidad de verdad, es un sistema artificial que distorsiona el tema, porque al final, ¿qué pasa? Como les digo, en mi experiencia yo podía satisfacer, soñar y crear, sobre todo estaba muy involucrado en el proyecto mismo, pero cuando uno comparte un proyecto en redes sociales, lo que pasa es que no siente esa satisfacción. Lo que uno lo que empieza a sentir es una ansiedad porque la gente te reconozca, gente que no te conoce, y no te fijas en que una persona te diga algo, uno quiere números, quiere que cada vez más personas te digan, oh, qué buena, qué buena, qué buena, y de repente alguien te dice, ah, no me gusta, o no te dicen nada, y toda esa ansiedad que crea la mercantilización es una cosa muy destructiva para poder motivarse y disfrutar lo que uno hace. El tema es que conseguir reconocimiento en personas cercanas a ti, en tu entorno real, versus en una plataforma a través de métricas, es muy distinto, se siente muy diferente. Trata de satisfacer lo mismo y cuando piensas en esa fantasía de que te va a ir bien, de que vas a tener likes, de que vas a tener dinero, de que vas a tener fama con lo que estás haciendo, es entrar en esta
lógica artificial que no termina satisfaciendo eso que estás buscando. Hay que entender también que hay razones por las que las métricas existen y que quizás no podemos escapar totalmente, sobre todo si queremos vivir de algo. Es una forma de poder escalar tu estatus para que personas que no te conocen puedan ver tus métricas, tus perfiles, todo tu información que está en estas plataformas y hacerse una idea de si eres valioso o no. Eso resuelve un problema económico, que es como de cómo comercio o cómo confío en personas que realmente no conozco. Y también son difíciles de ignorar, porque al final igual hay algo real. Ese es el tema, porque uno puede decir, no, todo esto es mentira, las métricas son una mentira artificial. Son un poco artificiales, pero también el hecho de que alguien te ponga un like, alguien te dé un comentario, em, sí están reflejando que alguien se interesó por tu trabajo, que alguien quizás aprecia algo de lo que hiciste y es una persona real que está detrás. Por eso es tan difícil psicológicamente como diferenciar y despegarse de esta lógica mercantil de aspectos de tu vida que son cada vez más profundos, íntimos. Esto no es como una dicotomía del ego, así como que si no comparto en redes sociales es porque superé mi ego. No es así. Bueno, en mi caso no es así. El problema es que estas aplicaciones no te dan esta satisfacción que estás buscando. Como les decía antes, uno puede estar muy satisfecho con la apreciación de una persona que te importa, versus estar súper ansioso con la expectativa de tener muchas vistas. Otra cosa que creo que uno tiende a confundir es realización personal con estatus. Son cosas distintas. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a lo que te gusta, en el fondo yo creo, por lo menos en mi caso, y lo que creo que busca la gente es sentirse realizado, ¿cierto? Con tu trabajo o con tu vida. Pero estos incentivos que vienen de las aplicaciones que les digo y de la mercantilización de todo esto, es a pensar que para conseguir esa realización necesito estatus. Por ejemplo, me encanta la animación, así que mi sueño es trabajar en Disney. ¿Cómo entro a Disney? ¿Qué piden en Disney? ¿Hay trabajo en Disney? Y eso es un atajo mental. No necesitas estatus para sentirte realizado. Tú puedes estar realizado haciendo un proyecto como el que estaba haciendo yo, solo en mi casa, compartiéndolo con mi esposa, en el acto mismo de estar haciéndolo. Y al revés también, tú puedes tener mucho estatus, puedes conseguir un gran trabajo, puedes tener muchos seguidores, puedes tener muchas métricas o perfiles online que te hagan sentir que tienes mucho estatus y no sentirte realizado, sentirte estresado, sentir que no haces lo que te gusta, sentirte cansado, sentirte que no tomas decisiones. Yo no sabría decirte en otros trabajos, pero en animación eso pasa mucho. Como he dicho en otros videos, trabajar en un estudio es difícil, es duro, hay poca libertad creativa. No existe esa conexión directa entre estatus y realización que nosotros solemos pensar por cómo observamos en el fondo la vida de los demás. Estos son problemas que se han exacerbado mucho recientemente, porque por ejemplo, hace poco vi un video de Seb Films, que es un cineasta que hace videos para YouTube, y él contaba que en su época, él no es tan joven, es joven, pero alcanzó a vivir la época en que no habían redes sociales. Y él decía que cuando él estudió cine, su sueño máximo era ser camarógrafo en las teleseries como locales, en las teleseries que se hacían en su ciudad. Como que eso era el máximo, pero ya cumplí mi sueño, vivo de lo que estudié, ¿cierto? Y de lo que amo. O sea, eso es lo natural. O sea, si nosotros estamos en un contexto en la realidad y vemos que hay un trabajo aquí cerca, esos deberían ser nuestros sueños porque son nuestras opciones reales. Pero ¿qué pasa ahora con las redes sociales? Que lo que hace la gente es que digo, no, quiero ser animador, así que voy a trabajar en Disney o voy a trabajar en DreamWorks. Eso no es normal, porque al final, por qué decíamos eso? A lo mejor conocemos a alguien que conoció a alguien que se fue del país y entró a un estudio grande. Entonces, sí, es posible. Nunca se te hubiera pasado por la cabeza ese tipo de posibilidades en las que todo el mundo se concentra en unas pocas empresas y cosas que la gente quiere hacer. Y viendo las posibilidades reales que tenemos fuera de estas aplicaciones, fuera en el mundo real, como insuficientes. Y bueno, él mismo, el de Set Films, decía que él sí llegó a hacer una serie para Disney Plus hace no tanto tiempo, muchos años después de eso, pero nunca se lo había propuesto. Él no se propuso cuando empezó, ni cuando estaba estudiando, ni cuando estaba empezando su carrera. Nunca dijo, sí, yo algún día haré una serie en Disney Plus. Ocurrió, porque estaba concentrado quizás más en hacer bien lo que podía hacer en su contexto, con sus posibilidades reales. Por eso pienso que esta idea que tenemos a veces de que tenemos que soñar en grande, que mientras más grandes son nuestros sueños, más lejos vamos a llegar, eso es mentira. Yo creo. No es como se da.
quizás ocurre que hay gente que diga, sí, yo me propuse hacer mi primera serie en Netflix y lo logré. Pero muchas personas que yo he visto en la vida real, como lo se consigue en la realidad, no partieron así. Simplemente querían hacer lo que estaban haciendo y hicieron lo mejor que pudieron con las posibilidades reales que tenían. Pero eso se ha perdido no porque haya un cambio solamente como de mentalidad y de cultura, sino que las redes sociales te permiten, a través de estas métricas y de la mercantilización de la atención, desear estas cosas y tergiversar un poco tus expectativas. Este tema con la mercantilización es bien sutil porque, por ejemplo, en este proyecto personal que les digo que he estado trabajando años ya, yo sí consideré, cuando ya vi que estaba más maduro, dije, sí, ahora quizás es el momento de buscar, quizás hacer un pitch, buscar cómo financiamiento, cómo se llega a una plataforma, a un estudio. De hecho, creo que alguna vez lo mostré muy sutilmente en una red social y me sentí súper ansioso. Todo ese proceso muy bonito que yo había vivido con mi pareja y que habíamos hecho algo que yo sentía que estaba quedando bacán, ni siquiera me dijeron nada, pero como que el hecho de esta ansiedad, a ver si me comentaban, y como que me mató mi pasión así rápidamente por hacer ese proyecto, así que borré eso. Cada vez que pienso que lo voy a mostrar, que lo voy a financiar, que lo voy a vender, todo eso hace que me desconcentre mucho del proyecto en sí, del arte, de las decisiones creativas. Y además se empieza a perder la gratificación, como las ganas de hacerlo y de disfrutar hacerlo. Y esto no pasa solo con los proyectos que uno como ya tiene más claro que podrían llegar a ser algo que te gustaría vender, te gustaría mostrar al público. También pasa con las cosas más personales. Por ejemplo, mi pareja estuvo bastante tiempo pensando en hacer cerámica y se puso a hacer un tiempo, tomó un taller y hacía cosas muy, muy bonitas. Y en algún punto ella pensó, quizás a lo mejor puedo vender un poquito y quería crear un Instagram para mostrar estas cosas que todos le decíamos que eran muy bonitas porque estaban muy bonitas y ella disfrutaba mucho hacer. Pero en la medida que empezó como a pensar en el contenido, sacar fotos, crear el Instagram, subir la contenido a Instagram, después de un tiempo lo abandonó. Y no solo abandonó el Instagram, también dejó de hacer cerámica. Y lo que me dijo es que cuando ella se propuso como hacerlo más en serio y creó todo este Instagram y con todo el tema del contenido, subir a internet, todo, se le murieron las ganas de seguir con la cerámica. Pero bueno, hay proyectos, por lo menos en mi caso, que yo sí quiero que lleguen a más gente, como este canal, por ejemplo. Pero recientemente, como pensando en todo esto, he buscado formas de abordarlo muy distintas y hay cosas que me han ayudado mucho a entenderme un poco más respecto a lo que es la diferencia entre buscar validación a través de las métricas versus buscar un impacto. Cuando hablo esto del impacto y la validación, puede darse a entender que yo ahora soy súper altruista y que lo único que quiero es ayudar a la gente y que antes era un... No, o sea, pero hay algo que sí me ayudó harto y es entender que las métricas en sí incluso te perjudican. De hecho, muchas veces las generalmente te perjudican en el sentido de que tú no puedes llegar al mismo tiempo con un mensaje para ayudar a alguien, personas con distintas situaciones de vida. Cuando yo hacía videos pensando más en la viralidad, pensando como cuántas visitas va a tener, cómo maximizo las vistas y todo ese tipo de cosas, me terminaba perjudicando porque no llegaba a las personas correctas, llegaba como a distintas personas, quizás ni siquiera les interesa aprender nada conmigo. Y entender eso me hizo como cambiar completamente el enfoque. Esto es algo súper reciente. Y sí me ayudó bastante como a enfocar mi contenido y también como a tener expectativas más correctas con respecto a eso. A mí me gustaría ayudar a personas que pasaron un poco por lo que yo pasé y entender que es un grupo pequeño de personas al que tengo que llegar. Ha cambiado un montón mi manera de ver YouTube. Por ejemplo, antes yo trataba como de editar muchos videos, pensaba como cosas que me decía a mí mismo, porque como les digo mucho, esto es una cosa psicológica media intrincada. Decía, no, si hago una súper animación que se vea bonita y la edito súper bien, se va a notar que a lo mejor puedes aprender conmigo, porque no sé qué. Y el tema es que estaba haciendo un esfuerzo enorme por crear cosas como virales, por así decirlo, o más virales, y no estaba pensando en las personas que quería ayudar, ¿cierto? En las personas a las que realmente les podría interesar lo que estoy haciendo. Entonces, el tema de la escala es súper importante, y eso ayuda harto, porque es como decir, como me pasó con mi proyecto, una persona que me reconoció, que era una persona cercana, me ayudó a sentirme completamente involucrado, satisfecho, reconocido, y todo haciendo un proyecto. Y creo que en YouTube pasa un poco eso, es diferente porque tenemos igual las métricas y todo eso, pero igual entender que no queremos llegar a todo el mundo, que no queremos visitas, lo que no queremos no son visitas, es llegar a personas específicas. Y eso ayuda bastante como a controlar el tema de la ansiedad y a enfocarse como a entender lo que uno está haciendo.
Este tema de las métricas no solamente se aplica como a la búsqueda de reconocimiento o al trabajo, también en mi caso ha tenido un impacto importante en cómo veo el tema de la educación, de cómo enseñar. Porque entender este tema me ha hecho entender diferente como los objetivos y lo que busco cuando estoy enseñando. Y también la metodología un poco, porque es como volver al disfrute de la actividad en sí. Y para lograr eso, hay como que olvidarse de las expectativas de rentabilizar lo que estás haciendo. Por eso ver el aprendizaje como un hobby puede ser un súper buen enfoque. Porque el aprendizaje en sí mismo, sin expectativas, sin métricas, sin mercantilización, puede ser una fuente de realización, de disfrute. Y es muy difícil de describir porque realmente no es lo mismo que comerse una torta o no sé, o salir a una fiesta. No es ese tipo de disfrute. Es una cosa que quizás me gustaría abordar después, pero es una experiencia que hemos perdido. Hemos perdido porque todo el tiempo estamos en función de estas expectativas externas que nos sacan de esta experiencia que antes se daba sola un poco cuando nos aburríamos. Bueno, lo más fuerte de todo es que entenderlo puede ayudar, pero no es suficiente. Me pasó que escribiendo este guión, que le estuve dando hartas vueltas durante la semana, de repente me di cuenta que estaba todo el tiempo pendiente de las métricas del video anterior. Y dije como, o no quiero hacer un video que sea como inútil, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo todas estas cosas que pueden ser ciertas, puede que la entiendas, puede que yo la entienda, pero me sigue pasando esto. Tuve esa experiencia que me hizo entender que no es suficiente entender, pero también tuve otra experiencia que mi primo me invitó y salimos a hacer deporte, lo pasamos bien, paseamos, hicimos hartas cosas. Y en todo ese proceso lo pasé súper bien, que llegué a mi casa y me di cuenta que me había olvidado de revisar las métricas de YouTube Studio. El tema no es tanto como una cosa de voluntad o de entendimiento filosófico, sino que tenemos que crear actividades reales, poder posibilitar una especie de competencia a lo que ahora nos ocurre con las aplicaciones y las redes sociales, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, empecé a cambiar también otras cosas. Quiero restringir el uso de mi celular a una vez al día. O sea, estoy bloqueando todas mis aplicaciones, algo que nunca había logrado hacer y que lo hice pensando como cómo puedo llevar a la práctica todas estas ideas. Y lo que hice fue eso, como lo apagué mi celular y lo dejé en la bodega abajo de mi casa. Es súper difícil ir a buscarlo. Y bueno, tengo bloqueado todos los otros aparatos donde podría entrar a mis redes y a YouTube y a distintas cosas. Las tengo totalmente bloqueadas, pero solo por un día. ¿Ya? Así que eso, voy a ver qué pasa. En este momento estoy grabando sin internet. Bueno, hasta ahora, llevo un par de horas y yo siento que ya ha sido bastante más productiva mi día. Y también quiero no obsesionarme con que este espacio que estoy creando, con este detox de, no sé, internet o redes sociales, se encauce solamente en trabajo. Voy a hacer mi trabajo, pero también quiero tener el espacio para realizar mi proyecto, mostrándose a las personas cercanas y no en esta esfera extraña del internet y ver qué pasa.